todos. Yo soy Sergio Georgiev, docente de la Facultad de Ciencias Naturales, eventualmente dictando geofísica por extensión y la parte de sismología y sísmica. Bueno, personalmente la conozco a Karina desde que era niña, digamos, y siempre ha sido un placer trabajar con ella porque siempre te es muy predispuesta a darnos una mano. Y en esta parte de sísmica lo que queremos hacer, sobre todo desde la cátedra, es invitar justamente a especialistas para que nos muestren y nos pongan al día de las últimas herramientas o de las últimas metodologías, y de paso un poco vamos viendo cómo se hacen algunos trabajos en la parte privada, lo que lo va a preparar a todos un poco para, también un poco mejor para cuando egrese. Así que lo primero es agradecerle a Karina por la predisposición. Para ella es un día laboral y no es uno cualquier día. Y bueno, y por el tiempo que nos va a dedicar y por la presentación que va a hacer. Ahora le voy a dar la palabra a Gabriel Isa para que haga la presentación formal de Karina. Recording is on. Bueno, buenos días, un gusto. Bueno, gracias por la presentación. Ahí, como comentaba Sergio, somos viejos conocidos. Yo siempre lo defino a Sergio como mi papá de la geología, una de las personas que tuvo más peso en mi formación. Así que bueno, agradezco siempre que también las invitaciones que me hacen, ¿no? Y el contacto que hace con los chicos del capítulo y la posibilidad también de mostrarles a los estudiantes un poco más allá de lo que ven en la facultad, con la visión de alguien que está dentro de la industria, ¿no? Ahí, como comentaba Gabriel, yo hace 3 años van a ser 3 años ahora en agosto, que estoy como intérprete geofísica para el área de Loma Campana, que es uno de los bloques de lo que se conoce como el Hub Core de desarrollo no convencional de Vaca Muerta. Así que bueno, yo un poco ahora lo que les armé para mostrarles es un resumen y generalidades, más que nada focalizadas al nivel de grado, ¿no? De los chicos, de los estudiantes, porque esa era la idea original de mostrarles a los chicos de grado. Por ahí algunos de los que se sumaron quizás les sean muy básicos, pero bueno, la idea era ponerlos un poco en tema de lo que se está viendo ahora y de cómo sería una caracterización de un reservorio no convencional, con foco particularmente en shale. Bueno, voy a dejar de compartir la cámara para que no se cuelgue la presentación y paso a mostrarles la presentación. Me avisa. Bueno, gracias, Gabriel.
Ahí se ve, ¿no? En formato de presentación. Ok. Bueno, entonces esta presentación es para mostrarles un poco de cómo es la caracterización geológica y geofísica de reservorios no convencionales, como les decía, focalizada sobre todo en shale. Y bueno, y está básicamente apuntada para lo que es los estudiantes de la materia de geofísica que dicta el departamento de la universidad, de la Facultad de Ciencias Naturales, y bueno, y sumado siempre los chicos, ¿no? Del capítulo de la SEP. Bueno, antes que nada quería comentarles que en realidad esta presentación está un poco modificada, le agregué algunas cosas como para mostrarles un poco más de geología, pero esta presentación yo la había armado originalmente para presentar en un seminario que estoy haciendo, que es un seminario de técnica de caracterización sísmica de reservorios que dicta la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísica de la Universidad de La Plata. Así que bueno, quería agradecerles a ellos porque les pedí permiso para poder mostrárselas a ustedes y ellos muy amablemente me dijeron que sí, que por supuesto. Entonces, bueno, es en ese contexto en la que la armé y la modifiqué un poco ahora, ¿no? Entonces, un poco lo que vamos a ver van a ser los tipos de reservorios, las definiciones de tipos de reservorios NOC también, las definiciones de shales como reservorios NOC, el ambiente deposicional y la caracterización de shales, muy poquito sobre la estimulación, de cómo son las estimulaciones en shales, la distribución global y la distribución en Argentina de los reservorios no convencionales, analogías entre shales argentinos y de Estados Unidos, un poco de caracterización sísmica de reservorios no convencionales y algunas características generales de vaca muerta. Bueno, en cuanto a lo que son los tipos de reservorios, en general, me gustó esta pirámide para mostrarles cómo se dividen, ¿no? Lo que son los reservorios convencionales, perdón, los reservorios convencionales que están acá arriba y después los reservorios no convencionales que están acá abajo. Hay una parte de reservorios que son como transicionales entre unos y otros por la forma en que se encuentran depositados y el tipo de tracción que necesitan, ¿no? Entonces, a medida que vamos bajando en la pirámide, los precios de desarrollo de estos tipos de reservorios aumentando y además la tecnología que necesitamos para poder desarrollarlo es mucho más compleja, ¿no? Entonces tenemos lo que son los reservorios convencionales, tenemos petróleos pesados, los taigas, después cuando vamos bajando entramos en lo que son los no convencionales y tenemos los electropesados, bitumen, shale oil, y en la lista de la derecha tenemos lo que son gas, ¿no? Entonces tenemos lo que se conoce como el Basin Center Gas, que es en realidad un tight con más baja permeabilidad, después lo que es el gas metano, el shale gas y los hidratos de gas. En términos generales, podemos marcar algunas diferencias principales entre lo que son los yacimientos convencionales y los no convencionales, hablando específicamente, ¿no?, de los shales. Siempre cuando se habla un poco de generalidades no convencionales se suele hablar de shales, ya que los otros tipos de no convencionales son un poco más raros, ¿no?, y tienen un menor desarrollo. Entonces, en los yacimientos convencionales, lo que nosotros necesitamos es la existencia de una roca reservorio porosa y permeable. En el caso de los no convencionales, la roca tiene muy baja porosidad y permeabilidad. En los convencionales tenemos una acumulación relacionada a una trampa. En el caso de los no convencionales, no necesitamos una trampa, ya que los hidrocarburos se alojan en sí en la roca madre. Los convencionales tienen están dentro de un límite definido, ¿no?, de un reservorio. En cambio, los no convencionales no tienen un límite definido y no hay un límite entre los fluidos, ¿no?, entre lo que es el agua y el hidrocarburo. Los convencionales, acá dice normalmente no necesitan estimulación en este cuadrito, pero en realidad sí, algunos sí, se necesita estimulación para mejorar la producción.
En el no convencional es una condición necesaria, ¿no? Necesitan estimulación justamente por lo que mencionábamos al principio, que tienen muy baja porosidad y permeabilidad. Y en el caso de los convencionales, generalmente los pozos son verticales. Hay, bueno, pozos dirigidos también, dependiendo del contexto en el que lo encontremos. Y en el caso de los no convencionales, esto al contrario, son generalmente pozos horizontales porque necesitamos tener un mayor área de producción, ¿no? En todas las diapositivas hay una, o en casi todas creo que quedó, una referencia, ¿no? De donde pueden encontrar estas imágenes que estoy usando. Bueno, acá es un poco es un esquema, ¿no? Para mostrar justamente lo que mencionaba recién, cómo los reservorios convencionales están acotados a zonas con trampas estratigráficas o estructurales, y los no convencionales tienen una sección regional mucho más amplia que está acotada en realidad a la zona de maduración de la roca madre, ¿no? Que es como se ve acá en esta capita negra. Y después tenemos en el medio lo que son los tight sand gas y los tight sand oil, que están condicionados en función de las características petrofísicas. Y estos, bueno, ahí dice pueden necesitar estimulación, en general necesitan estimulación. Y esta es una escala para que ustedes vean lo que hablábamos del tema de la permeabilidad, cómo varía entre un reservorio convencional con tiene algunos cortes acá, ¿no? De muestras, cómo varía esa permeabilidad, que puede ir de 1000 milidarcy a, en realidad, un darcy quizás. Acá entra lo que son ya más los tight oil o tight gas, y después por último los de menor permeabilidad, que son los shale gas o shale oil. Esto simplemente le quería mostrar para que como la presentación está apuntada en general a reservorios no convencionales con foco en shale, pero quería mostrarles un poco el resto de los reservorios no convencionales, un poco cómo es la distribución mundial de esos reservorios. En Argentina tenemos algunos reservorios de shale, perdón, de tight gas, y bueno, después, bueno, acá tenemos la distribución, ¿no? Uno de los mayores productores de tight es Estados Unidos y China. Bueno, con respecto a lo que son los taigas, son reservorios que son generalmente arenosos, pero también pueden ser carbonáticos y tienen muy baja permeabilidad. Recién les mencionaba que, bueno, que es como un reservorio transicional, ¿no? A veces con características más de convencional, porque pueden tener, por ejemplo, los carbonáticos mayor porosidad y quizás mayor permeabilidad por procesos de disolución. Pero bueno, por eso dice acá que es un término ambiguo, porque puede incluir algunas acumulaciones de gas en trampas convencionales que tengan ese contacto de fluido, ¿no? Por eso después aparece el término de lo que es el Basin Center Gas System, que es que estaba ya hacia los no convencionales en sí, que esos sí son reservorios semiconfinados, que son de muy baja permeabilidad y tienen una condición de muy alta sobrepresión, ¿sí? Estos necesitan ser estimulados. Bueno, el hidrocarburo presente en los taigas son principalmente metano y tiene algunas impurezas, pero también hay casos de condensado de gas asociado. Y en esta tablita les quería mostrar un poco la comparación, ¿no? Entre lo que es un tight y un shale. Entonces, por ejemplo, en las porosidades, el tight tiene mayor porosidad que el shale. El contenido orgánico, estos son siempre promedios generales, ¿no? Tiene hasta un 7%, en el shale dice hasta 10%, pero puede superar. Tiene permeabilidad un poco mayor que el shale gas. El tight gas no está acumulado en la misma roca generadora, sino que migra por la condición de sobrepresión.
y bueno, el gas se encuentra en el espacio poroso, mientras que en el shale gas está principalmente absorbido, ¿no?, dentro de lo que es la roca. Y acá otra vez, bueno, me parecía interesante, ¿no?, que vean cómo varía lo que entre el convencional y el no convencional, y en el medio tenemos lo que son los TAI, esas condiciones de porosidad y permeabilidad, ¿no? Acá vemos en los convencionales, por supuesto, mucho más porosidad. Bueno, este dice Near Tide, es un Tide, donde tenemos una disminución bastante importante de porosidades. Y en los shale, bueno, es una roca bastante cerrada, ¿no? Después, con respecto a lo que son los gas metano de carbono, o coal-bed methane, acá hay una foto de un afloramiento de coal de Indonesia, donde vemos que tenemos las capas en superficie, ¿no? Se caracteriza por eso, por tener poca profundidad los reservorios estos de gas metano. Está en estado casi líquido en el interior de los poros o en fracturas que pueden estar abiertas, que son estas fracturitas que se ven por ahí acá, que están asociadas también, digamos, a la laminación de esa capa de carbono. Bueno, en cuanto a lo que es la distribución mundial, acá tenemos el mapita con los principales productores, que son Rusia, China y Estados Unidos. Y este es simplemente un esquemita para después, cuando quieran verlo, de cómo se dividen de acuerdo a cómo se encuentra ese depósito y qué tipo de producción necesitan, ¿no? Entonces, bueno, simplemente para que lo tengan en cuenta de que hay distintos tipos de yacimientos de coal-bed. Y después lo que son los hidratos de gas, lo que son hielo que está encerrado en una estructura cristalina, donde el gas es el principal componente, ¿no?, de metano, que puede tener origen biogénico o termogénico, que es un poco lo que muestra este esquema, ¿no? Entonces tenemos un gas termogénico generado, donde puede acumularse en algunas capas impermeables de MAT, no me sale la palabra en español, bueno, lutitas. Y después tenemos lo que es el gas biogénico, ¿no?, que también puede tener distintos tipos de acumulaciones, y bueno, y ahí en este esquema se muestran las diferentes formas de producción que tienen. Se encuentran siempre en sedimentos suboceánicos, en las regiones polares, en lo que son aguas poco profundas y en taludes continentales, donde las condiciones de presión y temperatura, o sea, tienen que tener una determinada condición de presión y temperatura para que se mantenga estable. Y acá, bueno, nada, simplemente como mostrarles cómo sale esto no es una corona, sino es un casing que se congeló, o sea, por el gas hidrato, y así es como se ven esas capas, ¿no? Y esta es una muestra de mano de esta extracción. Y en una sección sísmica son fácilmente identificables porque son capas con una alta reflectividad, ¿no? Entonces muestran amplitudes bastante más altas de lo que está en el entorno. Bueno, yo digo fácilmente identificables, pero no tengo para nada experiencia en eso, así que en esa sección sísmica se ve fácilmente. Y bueno, ya entrando en lo que es el shale, que es el foco de la presentación, el shale se caracteriza por ser rocas que están constituidas por partículas muy pequeñas, menor a 4 micromicrones, con contenido variable de limo, y tiene una composición bastante amplia mineralógica, que después vamos a ver en algunos diagramas ternarios. Son fuentes de hidrocarburo no convencional, son muy ricas en materia orgánica, y bueno, pueden producir grandes volúmenes de hidrocarburos comerciales. Como les decía al principio, estos reservorios es una condición para poder producirlos, generar fracturas hidráulicas. Bueno, esto en realidad es para mostrarles un poco cómo pueden presentarse los distintos afloramientos, ¿no?, de este tipo de reservorios. En este caso tenemos, por ejemplo, un reservorio en un Equisto, en California,
Estos 3 casos son de Estados Unidos. Bueno, acá está Marcellus también, que es muy conocido mundialmente como no convencional. Y esta es un afloramiento de vaca muerta en cuenca neuquina, ¿no? Esto era un poco para mostrarles, para empezar a meternos en el tema de los espesores que presenta vaca muerta en cuenca neuquina. Esta es una imagen de cómo se ve vaca muerta, específicamente en un afloramiento como este, ¿no? Son distintas escalas a las que estamos mirando. Y después, como vemos, esas lutitas en un putín y en una corona que se sacó. Ya entrando en sí a lo que es los shales, a lo que son los shales, quería hablarles un poco de lo que es el ambiente depositacional de los shales. Tengo entendido por Sergio que los chicos que están cursando ya algo de secuencial vieron, y algo de cómo son los desarrollos de los sistemas computacionales vieron, entonces creo que los términos por ahí no van a ser tan nuevos. Estos tres esquemas fueron sacados de las actas del simposio de vaca muerta que se hizo durante el congreso del 2017, el Congreso Geológico del 2017, que se llevó a cabo en Tucumán. Recording has stopped. Ay, Sergio, ¿estás por ahí? Porque dijo que para hablar. Sí. No, tranquila, vos seguí nomás. Ok. Si no, espero si lo pones de nuevo. De paso, tomo un traguito de agua. Recording is on. Bueno, acá era, como les decía, un poco para entender cómo es el ambiente depositacional. Estos todos, bueno, esquema en general, ¿no? Pero estos son este es un esquema, y acá tenemos una sección sísmica y la interpretación de esa sección de vaca muerta. Todos los dos son de vaca muerta. Entonces, esto les aclaro porque si no parece como que el único ambiente depositacional de shales son sistemas progradantes, ¿no? Y en realidad esto es un esquema de vaca muerta. Hay otros shales también en sistemas lacustres que ya después les voy a mostrar en Argentina, en donde los podemos ver. Entonces, básicamente el esquema de vaca muerta es una secuencia progradante, en donde tenemos una serie de clinoformas en las que podemos identificar las zonas que son los topset, los foreset y los bottomset, con una zona intermedia entre el foreset y el bottomset del topset, donde este está tomado de Hernán Rayetin, que es la verdad que uno de los mejores estratígrafos que tenemos, que trabaja en Chevron, es un compañero. Entonces, en función, digamos, de dónde estamos parados en ese sistema progresante, es las características que vamos a tener, tanto litológicas como el contenido de carbono orgánico total. Entonces, dentro de lo que son los topset, que son las zonas más proximales, tenemos un alto contenido de carbonatos en forma de calizas y fangolitas. Tienen bajo contenido de carbono orgánico total y baja porosidad, y la porosidad que tienen es del tipo inorgánico, ¿no? Después, cuando pasamos a lo que son las zonas del foreset, de ese sistema progradante, empiezan a haber intercalaciones de las fangolitas, que son las más profundas, con carbonatos, o sea, de fangolitas calcáreas y calizas. Predominan los depósitos gravitacionales y tienen un contenido orgánico medio. Acá en lo que se ve en la línea punteada es la línea de cutoff que se usa, al menos en el sistema de vaca muerta, donde lo comercial es a partir
de un 2% de carbono orgánico total, ¿no? Es decir, cuando nos vamos a la zona del topset, eso, como les decía, disminuye el carbono. Entonces, los mayores contenidos orgánicos, por lo menos económicamente, desde el punto de vista económico, los vamos a encontrar los depósitos en la zona del Forsyth y Bottom. A lo que ya en las zonas de Towset, lo que vamos a encontrar son fangolitas laminadas con alto contenido de carbono orgánico total, y tiene tanto porosidad orgánica como inorgánica. Y en las zonas del Bottomset ya encontramos ahí un alto contenido de carbono, la porosidad es principalmente orgánica, hay algunos niveles organoclásticos y de BIF, son principalmente flujos gravitacionales y son principalmente fangolitas con laminación muy fina, ¿no? Este es el esquema general y clásico de vaca muerta. Entonces, esto lo que quería resaltar es que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Como un esquema en una secuencia programacional, teniendo como base los conceptos de estrategia secuencial para entender en dónde podemos encontrar la mayor acumulación de carbono orgánico total. Este es un esquema también sacado de las actas del simposio de Domínguez, de Fabián Domínguez, y bueno, de Rosana Catalano, en los que describen en una secuencia, o sea, de acuerdo a lo que es el esquema de estratigrafía secuencial, los distintos sistemas, ¿no? De acuerdo al nivel del mar, cuando sube y cuando baja, qué system tracks podemos encontrar en cada uno de estos esquemas, o sea, el low system track, transgressive, high stand y fall system track. Entonces, asocian a cada uno de estas secuencias un contenido de carbono orgánico total en función de la producción, ¿no? Y de dónde estemos parados acá. Entonces, por ejemplo, en lo que es el high stand system track, tenemos una secuencia gradacional o progradacional, que es lo que estamos viendo acá. Tenemos sectores gradacionales y progradacionales, donde tenemos un alto contenido de carbono orgánico total en la zona de lo que son los Forsyth y los Bottomset, ¿no? Y después, bueno, para cada uno de esos system tracks podemos encontrar variables como, por ejemplo, en el fall system track tenemos muy bajo contenido de carbono orgánico total en los que tenemos acá en la zona del Towset. Bueno, por ahí para los que están muy familiarizados con los conceptos de estratigrafía secuencial, pueden consultar este paper que está ahí en las actas del simposio, porque ahí explica bastante bien, ¿no? Cómo identificar incluso el sequence boundary en cada uno de estos system track. Y esta es una... Ay, perdón. Se me fue el mouse. Disculpa. Esta es una sección sísmica que también está tomada de las actas del simposio de Federico González Tomasini, donde, bueno, acá tenemos horizontalizado al nivel de Quintuco, del tope de Quintuco, que son los carbonos, digamos, acá en este esquema arriba, que representan la colmatación, ¿no? de esa cuenca. Entonces acá lo que presenta en este paper es la interpretación en una sección sísmica, que esta sección sísmica, bueno, no puse mapa, pero es por cómo viene el sistema, que lo vamos a ver también más adelante, es sureste-noroeste. Entonces acá se hace la interpretación de estas clinoformas, ¿no? Y de dónde tenemos los límites entre cada una de las secuencias y a qué corresponde, de acuerdo a esas morfologías de esas clinoformas, a qué tipo de sistema corresponde, ¿no? Entonces tenemos un high stand, un low stand y un transgressive, ¿sí? Cada uno con su morfología. Acá nuevamente una transecta más regional, que es la que está presentada en lo que es el libro negro, que es la Biblia de Vaca Muerta,
donde tenemos la trayectoria que va también de sureste a noroeste, que es en el sentido en el que profundiza la cuenca, ¿no? En esta sección sísmica también tenemos horizontalizados al nivel de Quintuco, quizás un poco más abajo. Entonces acá abajo vemos la representación de la interpretación, ¿no?, de esta sección sísmica con cada uno de los ciclos. Y esto simplemente era para mostrarles cómo podemos, la variabilidad que tenemos tanto arealmente como verticalmente del contenido del carbono orgánico total. Acá en los colores está mostrando, o sea, en los colores del esquema de fondo, está mostrando la interpretación de en qué zona dentro de esa climaforma nos encontramos, si estamos acá en los celestes en el topset, después hacia los verdes en el foreset, y los verdes más pardos en el bottomset. Y estos son pozos, son registros de pozos donde a partir de un método que después les voy a comentar, se determina, bueno, acá lo definen solo como alto y bajo contenido de TOC, ¿no? Entonces podemos ver que dependiendo otra vez de dónde estemos parados en esa secuencia, el contenido de TOC que vamos a encontrar, ¿no? Siendo siempre los niveles inferiores, el mayor contenido de TOC. Bueno, esto pasando un poco más rápidamente, es simplemente este esquema está dado vuelta con respecto a lo que estábamos viendo recién. Como pueden ver, acá el sistema progradante se mueve hacia el noroeste, en este caso está dado vuelta, simplemente es un esquema. Pero era para mostrarles cómo podemos encontrar ese carbono, dependiendo también, ¿no?, en la posición en la que nos encontremos en esa secuencia. Entonces, en lo que son la sección del bot, el carbono orgánico está in situ y está acumulado ahí, digamos, como compactado. Y después, a medida que nos vamos moviendo a las zonas más proximales de ese sistema progradante, empezamos a encontrar más diseminado, ¿no?, ese carbono. Todo esto son conceptos que les estoy mencionando, que mezclan un poco, ¿no?, de litología, de producción de carbono, de contenido de materia orgánica y de entender básicamente cómo funciona un sistema, ¿no?, de este tipo. Es porque es fundamental saber en dónde estamos parados para saber cómo vamos a encontrar y qué es lo que vamos a encontrar. Entonces, eso es uno de los principios que cuenta para cuando queremos hacer una... y por último, acá lo que les quería comentar, también es un esquema que está en las mismas actas, también de Fabián Domínguez, donde hace una tabla de resumen que es realmente muy completa, donde no solo tiene en cuenta, digamos, la evolución sedimentaria de ese sistema, sino también la evolución tectosedimentaria. Es decir, porque en una cuenca tan extensa como es Cuenca Neuquina, que es un poco lo que se ve en este mapita acá de ubicación de esta transecta, como en distintas zonas, disculpe, voy a tomar un traguito de agua, perdón. También depende de la evolución tectónica, ¿no?, de la zona donde estemos parados en esa cuenca, va a ser la maduración que vamos a poder encontrar de ese carbono. Ya que podemos tener zonas de la cuenca con altos, donde la maduración, o donde la depositación en sí tampoco haya sido tan importante como en otras zonas donde tenemos subsidencia, ¿no? Esto es simplemente para tener en cuenta de que para poder evaluar una cuenca como de este tipo de reservorios shales, hay que tener en cuenta la evolución completa, ¿no?, tectosedimentaria de esa cuenca. Bueno, pasando un poco a lo que es la caracterización de reservorios no convencionales, este cuadrito está hecho para un gas shale, pero en realidad aplica para todos los shales. Tenemos distintas escalas de trabajo, una escala regional y una escala local, ¿no? Entonces nosotros podemos ir de la escala local, de lo que son los registros de rocas. Bueno, acá se cuenta, ¿no?, con lo que les comentaba recién,
con una interpretación regional tectonoestratigráfica, y después con la identificación de los pozos tipos que puedan llegar a tener los cores, son las coronas, o volúmenes sísmicos en 3D preferentemente para poder hacer algo de caracterización sísmica también. Entonces vamos de la escala local, que son los registros de rocas, donde se pueden hacer todos los análisis sedimentológicos y estratigráficos, definiendo litofasias, bueno, porosidades y permeabilidades. Pasamos a lo que es la escala de pozos, donde podemos tener los que son los registros de esos pozos, los perfiles. Y por último pasamos a lo que es la escala sísmica, ¿no? Que es lo que les venía mostrando hasta recién, donde se hace un análisis estructural y estratigráfico y de evolución tectosedimentaria. Entonces, nosotros para poder tener un buen modelo de esos reservorios, bueno, no convencionales, aplica también a convencionales, necesitamos tener una integración de todos estos datos. Todo depende de la cantidad y calidad del dato que tengamos, ¿no? Entonces, pasando en sí a la caracterización de shales, necesitamos tener en cuenta, para definir un área prospectiva, 7 parámetros principales, que son estos que nombro acá y les paso a comentar. Por un lado, lo que es la madurez térmica, que estaba definida a partir de la reflectancia de la vitrinita, que la vitrinita es un producto de alteración térmica de algunos componentes orgánicos, como la lignina y la celulosa, que se encuentran en las paredes de las células vegetales. Y en el caso de los shales, la reflectancia de la vitrinita tiene que ser mayor a un 0,7%, ¿no? Entonces, acá simplemente es un esquema para mostrarles cómo se produce el craqueo, digamos, de esa materia orgánica y cómo se va generando los distintos tipos de fluidos a partir de los distintos procesos, ¿no? Que se van dando a medida que aumenta profundidad y temperatura. Entonces, bueno, acá simplemente voy a mostrarles dónde están las ventanas de lo que es el shale oil, shale gas oil y el shale gas. Después, en cuanto a lo que es el tipo de materia orgánica en función del índice de hidrógeno, el índice de materia orgánica y el índice de hidrógeno, podemos tener 4 tipos distintos, ¿no? Que es lo que se conoce como el diagrama de Van Crevelen. Y los shales se encuentran en el tipo 2 y tipo 3 de ese hidrógeno. Donde tenemos lo que son los predominantemente sedimentos marinos o en zonas mixtas. Bueno, acá es un poco el detalle. Hay algunas cosas, como verán, que les fui dejando imágenes como para que después puedan consultar, ¿no? Sin tener que entrar en detalle ahora porque no tenemos tiempo. Y después, dentro de lo que son las ventanas de madurez térmica, bueno, acá tenemos todos los tipos de fluidos, o sea, desde el dry gas al hidrocarburo inmaduro, y una escala, ¿no? Cualitativa de cómo aumenta entre estos fluidos, por ejemplo, el contenido de gas, la gravedad del oil y el contenido de parafina, ¿no? Cómo va cambiando entre cada uno de esos productos de madurez térmica. Y la calidad del reservorio, en definitiva, ¿no? En función de la sobrepresión que puedan llegar a presentar, las fracturas, que son bastante importantes porque se dan por el craqueo de este querógeno y la porosidad orgánica que se genera. Después tenemos lo que es la riqueza orgánica, que está definida a partir del contenido de carbono orgánico total, que es lo que veníamos hablando en casi todas las diapositivas. Es variable para lo que es el shale oil, pero siempre está por encima, el cutoff, digamos, económico, siempre está por encima del 10%, por lo menos en el caso de Vaca Muerta. Y los controles de esa cantidad de carbono orgánico están relacionados, primero, por un lado, obviamente, a la producción de ese carbono, que depende de la materia orgánica.
a la dilución, que son los procesos que pueden tener, que pueden deteriorar esa materia orgánica durante la diagénesis, a la destrucción de ese carbono orgánico, y después, en definitiva, digamos, lo que es el carbono orgánico total es un balance entre todo esto, ¿no? Entonces, va a ser un balance entre lo que es la producción y la destrucción, y después teniendo en cuenta, digamos, lo que son los procesos genéticos. Bueno, estos controles están afectados no solo por la edad geológica, sino también por la paleolatitud en relación, digamos, al clima y a la paleogeografía, ¿no? Y bueno, por supuesto, después todos los procesos de evolución en la evolución de esa cuenca. Y acá quería mostrarles que, esto es tomado de PASEI también, que acá hace una relación entre la cantidad de carbono orgánico total para los distintos system track dentro de lo que es el esquema, ¿no? de secuencial. Entonces vemos, como habíamos visto anteriormente en el esquema, que los que mayor carbono orgánico total tienen son las zonas donde tenemos los transgresses system track. Bueno, el método de PASEI lo que define lo que hace PASEI es la superposición de dos registros, sónico y porosidad de un pozo, ¿no? Entonces la separación entre estas curvas es lo que nos va a dar una medida de ese carbono orgánico total, que es lo que nosotros usamos para definir en dónde va a aterrizar el pozo, ¿no? Bueno, acá está toda la resolución de ecuaciones con las cuales llega a eso. Después, otro de los factores principales que hay que tener en cuenta es el espesor y la extensión areal, ¿no? Dado que, como les decía, están definidos, los shales no tienen una trampa estructural ni estratigráfica, sino que están definidos en base a la extensión areal, y como tienen muy bajo factor de recobro por las pobres características hidrofísicas que tienen, necesitamos un espesor importante y una disposición bastante regional de ese reservorio para que sea económicamente rentable, ¿no? En el caso de lo que es el shale de Vaca Muerta, alcanza cerca de los 30.000 kilómetros cuadrados, que es en estas esquemas, este es el esquema que veíamos más arriba, también tomado de Domínguez. Me olvidé de poner acá. Bueno, acá dice Domínguez. Donde lo que está mostrando son los mapas de espesores acá abajo para cada una de estas secuencias que define, ¿no? Entonces podemos ver que los espesores dentro de lo que es todo el sistema puede variar para cada una de esas unidades, y este es el espesor total de lo que es el sistema de Vaca Muerta en Cuenca Neuquén, con los mayores espesores en esta zona que es el centro de Cuenca. Todas las transectas que venía mostrándole de secciones sísmicas y estos esquemas están siempre en sentido sureste-noroeste, que es en el sentido en el que profundiza la cuenca y vamos viendo el aumento de espesor, ¿no? En ese mismo sentido. Después, por otro lado, lo que es la porosidad, podemos tener porosidad primaria o secundaria. Es muy importante entender qué tipo de porosidad tiene esa roca shale, porque como les decía, los shale necesitan ser estimulados para poder ser producidos. Entonces, para poder tener un buen diseño de esa fractura hidráulica, necesitamos conocer en qué condiciones de porosidad y permeabilidad tenemos, ¿no? Entonces tenemos dos porosidades, una asociada a la matriz y otra asociada a lo que son las fracturas o microfracturas naturales. Las que son asociadas a la matriz pueden ser intergranular, que son las deposicionales, o las intergranular, que son producto de procesos genéticos. También tenemos la porosidad asociada a materia orgánica, que esta es bastante importante en lo que son los reservorios shales. Y en cuanto a lo que son las asociadas a fracturas o microfracturas naturales, que pueden ser fracturas producto del propio craqueo de ese carbono, o sea, de la materia orgánica, y así es como se ve en un corte una microfractura, ¿no? Fíjense que acá estamos viendo una fractura de 5-7 milímetros.
Y este es un esquema simplemente de cómo se pueden presentar, porque podemos tener fracturas que sean simples o fracturas que sean un poco más complejas o redes de fracturas complejas, ¿sí? Que esto es lo que tenemos en vaca muerta. Por otro lado, tenemos la condición de sobrepresión, que no es algo que es fundamental, digamos, tener, pero es bastante deseable, ya que tienen algunas ventajas, como sabiendo que tenemos mayor sobrepresión, sabemos que podemos tener mayor almacenamiento de hidrocarburos, justamente lo que hablábamos también de las porosidades secundarias recién. Son más fácilmente fracturables porque tienen menor estrés efectivo, entonces es mucho más fácil que tener una fractura conductiva en esas capas. Y bueno, facilita obviamente la recuperación de fluidos al aumentar la porosidad, ¿no? Los gradientes de presión en lo que es vaca muerta varían entre 0,6 y un PSI por qué, dependiendo en qué zona de la cuenca estemos, ¿no? Lo que veíamos también de la variabilidad en el primer esquema. Después lo que es la fracturabilidad, la mejor condición para los shale es que tengan un contenido de arcilla menor al 40%, ya que las arcillas se comportan de una manera dúctil, ¿no? Entonces lo deseable es que tengan menor al 40% de arcilla para que sean más fácilmente fracturables. En la bibliografía hay muchísimas definiciones de lo que es el Brittleness Index, que es en realidad el índice de fragilidad, digamos, que tiene esa roca, que otra vez es importante tenerlo en cuenta para entender cómo vamos a hacer la estimulación, ¿no? Este es uno de los ejemplos, pero tengan en cuenta que hay un montón de definiciones de este Brittleness Index, creo que son 18, 19 definiciones. Todavía no se ponen de acuerdo en cuál es la más adecuada y cuál aplica, ¿no? Para cada reservorio también. Pero en definitiva acá quería mostrarles que básicamente depende del contenido de esos minerales dúctiles y frágiles, ¿no? Es decir, tenemos cuarzo, clay, clay, no me sale la traducción. Bueno, dolomita, y después tenemos lo que son, bueno, son carbonatos, cuarzos y arcillas, ¿no? Y en lo que les decía hace un rato del tema, bueno, del diagrama ternario, en el que se describen, digamos, los tipos de reservorios. Acá están todos los que son los reservorios de Estados Unidos y vemos que vaca muerta en este diagrama está bastante bien posicionado, ¿no? Teniendo en cuenta el porcentaje de esa arcilla que hablábamos, ¿no? Entonces está más hacia el vértice de lo que es sílice de carbonato. Es decir, es más fácilmente fracturable. Y después, por el último, lo que son las propiedades geomecánicas. Lo que necesitamos es tener un modelo en realidad geomecánico a partir de la estimación de propiedades mecánicas, como son los módulos elásticos, anisotropía, fragilidad. También necesitamos conocer la presión poral, la relación de esfuerzos locales y regionales, y lo que es el gradiente de fractura que les hablaba un poco antes. Esto es necesario conocer para saber en qué dirección se va a perforar el pozo, definir esa ventana de lodo, que es la que le da la estabilidad a la pared del pozo. Entonces, conociendo todos estos parámetros geomecánicos, podemos optimizar la estrategia de desarrollo, ¿no? También para el diseño de las fracturas hidráulicas. Bueno, acá hay una tablita con los distintos valores para los distintos tipos de reservorios, y esto simplemente para mostrarles, digamos, que un pozo horizontal siempre se busca perforarlo en la dirección del esfuerzo mínimo. Y esto es como se construye en definitiva un modelo geomecánico y un flujo de trabajo, digamos, para construir un modelo geomecánico. Entonces, para cerrar, como veníamos, de acuerdo, digamos, a todo lo que les mencionaba recién, este es un ejemplo de un log de una serie de perfiles de un pozo de vaca muerta, en el que podemos ver el registro de gamma ray, el log de lo que es el PASEI, que decía recién, que combina el sónico con la resistividad,
para darnos zonas con mayor contenido de carbono orgánico total, ¿no? ¿Se acuerdan que decíamos que mientras más separadas estén esas curvas, mayor contenido tenemos? Entonces las zonas productivas que hoy tenemos en la mayoría de los bloques, las principales zonas productivas son lo que se llama cocina, que tiene un alto contenido de carbono que puede llegar incluso a valores de 8%, y por otro lado lo que es el nivel de orgánico, también con valores altos de TOC y con buenas porosidades totales, ¿no? Como se ven acá también en este logo. Bueno, esta es una forma de representar cuantitativamente el contenido de TOC, ¿no? Vemos que la cocina es la de mayor contenido, que la cocina es lo que se encuentra en lo que es las zonas de bottom set, dependiendo siempre de dónde estemos en la cuenca, ¿no? Bueno, la cocina siempre está en el bottom set. Pero después, por ejemplo, lo que es el orgánico, el nivel orgánico va a depender en qué posición de la cuenca estemos, si está en una zona de top set o de force. Entonces, en la que es vaca muerta tenemos altas porosidades, mayores al 8%, altos contenidos de TOC, con valores promedio que van entre 5 y 8%, altos valores de gamma ray, bueno, bajos valores de lo que son los parámetros elásticos, poco contraste litológico, es decir, estamos ahora desarrollando las zonas más de bottom y toe, las zonas de force, donde podemos tener mayores contrastes litológicos justamente por la forma de depositación que tienen, todavía no están bien definidas, bien caracterizadas. Bueno, ya pasando a lo que es la estimulación. Esto simplemente era para comentarles, ¿no? Cómo se genera cómo se hace la estimulación hidráulica de un shale. Lo que se hace es, este es un pozo horizontal, entonces lo que se hace es poner fluido a muy altas presiones, ¿sí? Para que comience a generar estos canalcitos que son los que se ven de fondo, y luego se inyecta lo que es el propante, que es lo que la gente sostén, que son estas bolitas que se ven acá, que van metiéndose dentro de esos canales que se van fracturando, que son arenas básicamente, bien seleccionadas, en donde el papel que cumple esa arena es mantener esas fracturas abiertas para que el hidrocarburo dentro de las fracturas y dentro del pozo lo podamos producir, ¿no? En una etapa de fractura hidráulica, en un pozo horizontal, actualmente estamos haciendo en un pozo de 2.500 metros de rama, que es desde el punto en donde empieza a navegar la capa hasta donde termina. En un pozo de 2.500 metros estábamos haciendo aproximadamente, bueno, dependiendo del diseño de estimulación, hay muchos diseños de estimulación, van entre 33 y 38 etapas más o menos. Cada una de esas etapas, acá bueno, está en porcentajes, qué es lo que lleva, ¿no? Es 99,5% de agua de arena y después tiene algunos aditivos. Relacionado a las estimulaciones, una de las de la forma de caracterizar también a partir de sísmica es una técnica especial que ya Laura Laguado les estuvo comentando en otra presentación, no sé si todos la vieron, el tema de la adquisición de microsísmica, ¿no? Que lo que sucede es que cuando nosotros estamos estimulando el pozo, como se introduce agua a altas presiones y se van generando esas fracturas dentro de lo que es la roca madre, eso genera eventos, ¿no? Microsísmicos que pueden ser leídos tanto en pozos verticales como pozos dirigidos o pozos horizontales, o incluso también hay algunos arreglos de superficie, ¿no? Entonces se escuchan, entre comillas, esos eventos que se van generando a medida que vamos fracturando y se registran. Entonces a partir de eso se puede generar gráficos como estos para entender en qué sentido se propagó esa fractura, qué tipo de fractura se produjo, si se produjo una expansión, una apertura, si hay un plano de shear, y luego interpretando y modelando todos estos datos se pueden tener lo que es una red de esas fracturas, o sea, lo que nosotros en teoría
conectamos a los alrededores del pozo, ¿no? De esa roca madre, y a partir de esa red de fracturas se puede calcular no solo la intensidad con la que fracturamos todo ese reservorio, sino también la conectividad y el volumen en total estimulado, ¿no? Para saber qué tan eficientes somos. Después, en cuanto a lo que es la distribución global de lo que son los reservorios shales, quería mostrarles simplemente en dónde estamos. En Argentina estamos en segundo lugar en cuanto a lo que son los recursos de shale gas no convencional, ¿no? Después de China. Después siguen, bueno, Estados Unidos. Esto es recursos, no es producción, ¿no? Y en cuanto a lo que es el shale oil, o sea, el petróleo no convencional, estamos en cuarto lugar a nivel mundial, con Rusia, Estados Unidos y China por delante, y esta es la distribución de recursos. En realidad es la distribución de cuencas. En color bordeaux son las que tienen recursos estimados, y en color más marroncito son las que no tienen recursos estimados, pero bueno, se piensa que puede haber una acumulación, ¿no? de no convencional. Esto es para mostrarles las analogías entre shale argentinos y shale de Estados Unidos. Siempre se toman como foco de aprendizaje los shale de Estados Unidos, porque son los que más experiencia tienen en la producción de shales. Entonces por eso siempre se los compara, ¿no? a los shale argentinos con los de Estados Unidos. Entonces acá tenemos todos los que son, bueno, no todos, muchos de los principales yacimientos de Estados Unidos y la comparación con Vaca Muerta, y vemos que lo que es el espesor de Vaca Muerta es bastante grande en comparación con el shale, ¿no? de Estados Unidos. El espesor de Vaca Muerta va entre 50 y 350, dependiendo de la posición de la cuenca, de acuerdo a lo que vimos recién de dónde estamos en ese sistema explorante. Va profundizando hacia el noroeste, entonces dependiendo de dónde estamos parados, varía entre 50 y 350, mientras que los shale de Estados Unidos tienen espesores bastante menores, ¿no? Bueno, después acá hay otros datos de espesores de otros no convencionales de Argentina, ¿no? Y acá en esta la puse porque tiene bastante bien descrito lo que es permeabilidad, porosidad, los gradientes de presión, que son los parámetros fundamentales que veíamos que es necesario conocer para poder desarrollar un shale. Esto es como, más que nada, material de consulta, no me voy a explayar mucho en eso. Entonces, entrando en lo que son los reservorios no convencionales en Argentina, tenemos en lo que es la cuenca de Tarija la formación Los Monos con shale gas, en lo que es Cuyana, tenemos Cacheuta y Potrerillos. Cacheuta es shale oil y Potrerillos es Thai oil. Después en lo que es Neuquina tenemos ya 5 sistemas, 5 sistemas petroleros en realidad. Pero bueno, las rocas productoras son Vaca Muerta con shale oil y gas, dependiendo también de esa posición en la cuenca. Como veíamos, depende o sea, el hecho de que produzca oil o gas depende del grado de madurez que tenga esa roca madre, y el grado de madurez depende a su vez de cómo fue la evolución, ¿no? Que está teniendo en cuenta tiempo, profundidad, presiones y temperaturas. Y como veíamos en el esquema del principio de Domínguez, que presentó en el simposio, en la cuenca hay zonas donde hubo subsidencia y zonas donde hubo levantamientos, entonces todo eso afecta a la madurez, ¿no? de ese hidrocarburo, y por lo tanto podemos tener zonas con oil y zonas con gas. Después lo que es Molles, también tiene shale gas, Agrio shale oil, Lajas Thai gas, Morichinco con Thai oil y gas, y lo que es el Precuyo con Thai gas. Y después lo que es cuenca cretácica tenemos Yacoraite, en la Chaco Paranaense tenemos en el Devónico Pérmico shale oil, y después en lo que es el Golfo de San Jorge, esto se está ya desarrollando. Tenemos lo que es Pozo de 129 con shale oil y Thai oil, y lo que se conoce como el neocomiano con shale oil y gas. Y después en lo que es cuenca austral tenemos Inoceramos también con shale. Bueno, acá este trabajo es
resume bastante bien, ¿no? Las características o sea, no solo que los shale, los no convencionales de Argentina, sino que también las características tanto del tipo de querógeno, del porcentaje de TOC, el espesor, y esto es un poco lo que les decía, ¿no? Estábamos viendo hasta recién el esquema clásico de vaca muerta que se desarrolla en un sistema marino, ¿no? Como los monjes diarios, pero después tenemos lo que, por ejemplo, Cacheuta, Precuyano, y lo que es en la cuenca del Golfo, bueno, también en Yacoreite, lo que es la cuenca cretácica, no convencionales en sistemas lacustres. Bueno, esto era un poco lo que les mencionaba recién, cómo es un esquema estratigráfico de lo que es el desarrollo de lo que es la cuenca neuquina en toda su extensión, ¿no? Yendo de este a oeste, en una sección que es lo que se ve acá abajo en el mapita, ¿no? Bueno, esta es la forma triangular, no se los había mencionado antes, pero es la forma triangular que tiene. Entonces, en una sección en este sentido, el esquema estratigráfico es este, donde tenemos, como les decía, 5 sistemas petroleros distintos, donde tenemos distintas rocas madres y distintas reservorios, ¿no? En el caso también de algunos tallos. Bueno, acá en este esquema no tiene muy buena definición acá porque lo saqué ahí del libro, pero podemos ver en colores azules y celestes lo que son los sellos regionales, que son estos niveles. Después en colores grises lo que son el desarrollo de las rocas madres, ¿no? Que son estas, que se ven acá, que es las que les mencionaba recién, Precuyano y Molles, etc. Y algunos reservorios también. Bueno, este esquema... no, nada más. No, esto simplemente también era para mostrarles, ¿no? La gran extensión regional que tiene Cuenca Neuquina y que no solamente tiene no convencional en vaca muerta, sino que también hay otros sistemas petroleros que tienen no convencional, que tienen una extensión areal y vertical bastante importante. Después, lo que hablábamos antes de dónde está posicionada, ¿no? En ese diagrama ternario, vaca muerta, más hacia el vértice de lo que es la sílice y carbonato, con menor contenido de arcilla de lo que son los yacimientos de Estados Unidos, lo que le hace tener mejores condiciones petrofísicas para fracturabilidad. Estos que están mencionados acá son los distintos yacimientos de la cuenca neuquina. Acá no es solo YPF, sino de varias operadoras. Esto es un poco para mostrarles las litofacies definidas a partir de datos de corona, como para que entiendan esa variabilidad, ¿no? Litológica que encontrábamos, dependiendo en qué posición del sistema nos encontremos. Entonces hay 5 litofacies principales definidas, bueno, y después tienen subdivisiones en función del contenido y de la estructura interna que tengan, ¿no? Esta es una imagen de pozo, por un lado, esta es una imagen de pozo que se toma donde podemos ver esas declaraciones finas, ¿no? Que hay de las distintas litologías y algunas fracturas quizás por aquí. Y esto es una imagen de una corona sacada también, donde tenemos, por ejemplo, esto que se ve acá es una de esas fracturas naturales, producto probablemente de un craqueo, que está rellena, ¿no? Se ve que está rellena con algo, puede ser, no sé, sílice, supongo. Acá de nuevo, esta es una corona que tiene algunas fracturas también, ¿no? Verticales. Y esta es una imagen microscopio de cómo se ve ese detalle de esas fracturas naturales en microscopio, que sí, está rellena con calcita, y algunas zonas con bitumen, que es lo negrito acá que le ponen ese vino. Entonces las fracturas estas naturales no solo generan un aumento de porosidad, sino que depende de que estén rellenas también, ¿no? Cómo van a afectar la fracturabilidad de esa roca reservoria. Y después tenemos acá otro ejemplo de corona,
mostrarles cómo son las fracturas que podemos tener, como les decía, estas fracturas verticales azul, que es lo mismo que veíamos acá y arriba. Y después hay algunas también fracturas que son abiertas por la porosidad, ¿no? Por esa porosidad secundaria. Y otra vez, creo que no se van a olvidar más del esquema de vaca muerta, la variabilidad que tiene regional y vertical, ¿no? En cuanto a litología y a contenido de materia orgánica. Entonces acá estamos viendo nuevamente una transecta que va de sureste a noroeste. Estos son registros de pozos. Y acá lo que está mostrando es la variabilidad, dependiendo en qué sector de esa secuencia progradante estamos, de esa cantidad de contenido de materia orgánica, ¿no? Siendo los mayores contenidos en lo que son las zonas de bottom, ¿sí? Más cuando nos vamos hacia la zona de centro de cuenca, ¿no? Pero hay algunas lenguas de mayor contenido de carbono orgánico total que están relacionadas con lo que hablábamos de dónde, de qué tipo de sistemas se esté desarrollando, ¿no? En ese esquema secuencial, si estamos, estos probablemente son dentro de lo que son las Transglacier System Tract, donde tenemos un aumento del nivel del mar, entonces todo el sistema se mueve hacia lo que eran antes las zonas proximales, ¿no? Entonces tenemos este tipo de lenguas, entrada de mayor contenido orgánico. En cuanto a lo que son, ya entrando un poco a lo que son las características geofísicas, lo que podemos determinar con geofísica, quería mostrarle un ejemplo también, fue presentado en el Congreso Geológico. Como verán, en este simposio está resumido casi todo lo que uno necesita, no, en realidad todo lo que uno necesita saber, ¿no? De un sistema como el de Vaca Muerta. Porque además tuvo la colaboración de personas de distintas empresas, del CONICET. Está muy, muy, muy bien logrado por gente que además es muy buena en temas particulares, ¿no? Así que bueno, yo les recomiendo consultar esas actas si les interesa saber un poco más de Vaca Muerta. Entonces, para entrar, digamos, en lo que es la caracterización sísmica de Vaca Muerta, lo que presenta, bueno, Rechstein con Domínguez, varias personas, es un esquema de esa transecta regional que hicieron. Bueno, acá lamentablemente no quedó con buena resolución, pero otra vez tenemos una sección que está horizontalizada a nivel, en realidad un poquito por debajo de Quintupo, ¿no? Pero que viene a ser la colmatación ya de ese sistema, donde está la interpretación sísmica, tenemos los registros de pozos, y lo que se hizo fue generar un cubo de impedancia acústica, que ya les muestro a qué se refiere, y se correlacionó este cubo de impedancia con la interpretación y con los registros de pozos. Entonces, la conclusión que sacan de este trabajo es que la caracterización que se puede hacer a través de la sísmica se correlaciona muy bien con los registros de pozos, ¿no? Porque ellos hicieron determinaciones en función de estos valores de impedancia acústica, determinación de fases sísmicas con impedancias muy altas a muy bajas, y esos las posicionaron dentro de lo que es la interpretación de esta transecta en cada una de las zonas, ¿no? De esa clinoforma, ya sean topset, foreset o las zonas de bottom. A su vez la correlacionaron con los datos de pozos, que son estos pozos que vemos acá en la transecta, en los que ya tenían también litofases definidas, ¿no? Entonces ven una muy buena correlación entre determinadas litologías con el valor ese de impedancia que sale de la caracterización sísmica. Entonces, en definitiva, lo que quería ahí ya para entrar en tema de caracterización sísmica era mostrarles que ahora se está haciendo mucho trabajo de caracterización. Hay muchos productos que se pueden sacar de esa caracterización sísmica que nos van a permitir poder obtener un modelo más regional con zonas en donde no tenemos datos, estar un poco más confiado, ¿no? Para poder ser un poco más predictivo en el momento de
prospectar o de tener una estrategia de desarrollo. Entonces, la caracterización sísmica, lo que tenemos es, por un lado, lo que es la sísmica y los pozos, que mostraba recién, ¿no? Entonces, a través de, bueno, esto es lo que se llama el sistema predictivo. Perdón, me olvidé de mencionar. Este esquema es gentileza de los profesores del seminario de caracterización que estoy haciendo, que les comentaba que de ahí sale esta presentación, ¿no? Entonces, esto está tomado prestado de lo que muestran ellos cuando dan las clases teóricas. Entonces tenemos lo que es el sistema predictivo en caracterización sísmica, el cual parte, digamos, de lo que es la respuesta sísmica del dato de pozos, y a través de algunos procesos hace lo que es la primera transformación, que es donde a partir del cual obtenemos lo que es la inversión sísmica, que es lo que les mostraba recién en el corte, ¿no? A partir de esta caracterización sísmica podemos tener cubos de distintas propiedades como impedancia, densidad y los módulos elásticos, es decir, podemos definir propiedades elásticas, y después a través de una segunda transformación, que, bueno, que son fórmulas y criterios que se utilizan para propagar propiedades de una manera geoestadística, podemos tener algunas propiedades de reservorio, como son contenido de arcilla, porosidad, y en el caso de los no convencionales tenemos lo que es podemos tener cubos que nos muestren la distribución del carbono orgánico total, fragilidad y presión oral, ¿no? Esto es un tema muy amplio, el tema de caracterización sísmica. Simplemente quería mostrarle cómo estamos justamente presentando esto para los chicos que están cursando geofísica, era mencionarles un poco, pero bueno, es un tema muy amplio y que no dan los tiempos en una presentación para entrar en esto, ¿no? Yo estoy ahora cursando un seminario que es bastante largo y lleva mucha curva de aprendizaje. Bueno, después hay otras técnicas, ¿no? Para definir anisotropías, entonces a partir de esas técnicas podemos determinar la orientación por ahí de esas fracturas naturales que les mostraban las coronas, que podemos tener una red de fracturas, ¿no? Entonces, dependiendo de la intensidad y la orientación de esas fracturas, es, como les decía, en qué dirección vamos a perforar el pozo, cuál va a ser la estrategia o los diseños de estimulación que necesitamos, ¿no? Para mejorar la productividad. Entonces, bueno, esto es un poco más de detalle, digamos, de cómo se logra llegar a ese producto, ¿no? Que es lo que les mostraba en la imagen esta, que es la impedancia P, esta sección, que nos sirve, como les decía, para caracterizar los reservorios, tanto en su extensión regional como en la variabilidad vertical que entendemos que tiene la génesis de ese reservorio, ¿no? Entonces, bueno, a través de estos procesos, lo que podemos tener es, como les decía, esos cubos de propiedades a partir de los cuales podemos definir mejor la estrategia. Y por último, bueno, era mostrarles también otro ejemplo, ¿no? De cómo se puede ver con esos cubos de caracterización. Este es un cubo, una sección de impedancia también acústica, cómo se pueden definir no solo en una escala regional, sino en una escala local. Acá tenemos, por ejemplo, lo que sería un pozo piloto, ¿no? Donde probablemente acá lo que se planteaba era buscar estas zonas con altas amplitudes para ver qué contenido, o sea, pensando en un mayor contenido de TOC, y en una impedancia acústica, cuando nosotros vemos en una impedancia acústica, vemos que podemos ver cómo es la variabilidad, ¿no? De ese contenido de TOC. Perdón, esto no es impedancia, es TOC, me parece. Vale. No, esto es impedancia. ¿Cómo podemos relacionar esos valores de impedancia, ¿no? a esto que nosotros estamos buscando? Bueno, acá me había olvidado de mencionar, ¿no? Que el mayor contenido de TOC nos muestran valores de impedancia menor por tener menor densidad, la roca reservoria. Entonces, esto es un poco el resumen de lo que les venía mencionando, el tema de la caracterización sísmica,
al poder tener estos cubos de características, ¿no? De porosidad, de carbono, todo lo que vimos, nos permiten buscar zonas con mejor productividad, ¿no? Al identificar zonas que tengan mayor porosidad y TOC, y donde haya menores, donde hay mayor, bueno, zonas donde hay mayor heterogeneidad lateral, pero no es lo que buscamos, ¿no? Hola, Karina. Me parece que se ha cortado Sí, me parece que sí. la conexión. O soy yo el que perdió conexión, no sé, porque por ahí aparece lo otro completo. Che. No, yo también perdí conexión, profe. Ah, O sea, Creo que es ella. no la escucho, es ella. Bueno. Ya le digo entonces. Vamos a tener un poquito de paciencia, pues se le cortó la conexión a Karina. Ella esperamos que se le reconecte. Recording has stopped.
Hola. Hola, Karina. Creo que se escuchaba de fondo su voz. Hola. Ahí está. Sí, entra y sale. Sí. Karina, ¿querés Hola. que ponga... Hola, Karina, ¿querés que ponga la presentación y así no usas recursos? Y lo seguís vos y me vas avisando de pasarla. No. Sí, pasa que si no me escuchan, no sé, ¿ahí me escuchan? Sí, ahí te estamos escuchando bien. Sí. Bueno, no sé dónde quedé, hablé mucho sola. Igual ya estaba. No, un minuto, dos, nada más. Está. A ver. Poner la presentación, compartirla. ¿O querés que la comparta yo? No sé. eh, A ver, pero a Ahí ver, está. la comparto. Pasa que ahora estoy con la conexión del celular porque se me cayó el wifi. No sé en dónde quedé. ¿Hola? Hola, hola. Ahí está. A ver. Sí, no poné la voz porque se me corta, no me escuchabas recién. Bueno. Mm. Sí, justo se me cayó internet, disculpen. Era un riesgo. Creo que lo hizo para que ya corte y no cansarlos tanto. Lo que pasa es que estaban empezando a decir que anoten las preguntas en el chat y me parece que ahí recuperó la conexión inmediatamente. Ya para la parte de preguntas, bueno. Pero, Igual, si hola, es un minuto, no. hola. Ah, déjame que esto ya está. Hola, o soy yo el que me quedo sin conexión. No, se me hace que es ella de vuelta, profe. Yo lo Ah, escucho bien a mira, usted. bueno, sí, me parece que se ha vuelto a salir. Sí. En esta ha quedado, me parece. Bueno, no, esta ya está. Hola. Hola, hola. Volví, perdonen. Estoy con problemas de conectividad. Me parece que en esta habías, a ver, en esta habías quedado, Karina. Por lo menos lo que yo he visto. A ver, sí, porque esta de Ah, acá, bueno. en esta. Sí. Para, ahí va, para aguantarme un cachito, la comparto bien. Ahí está. Ah, bueno. Pero esta ya escucharon todo lo que dije o cuando puse esta. O sea, escucharon cuando les decía que a partir del sistema predictivo se podían definir distintas propiedades elásticas y propiedades del reservorio. Sí, eso sí. Bueno, listo. Entonces así, pasar, si querés, vamos a la última, pues ya también se hizo muy extenso. La que sigue. Esto es un poco el detalle de qué es lo que necesitas para llevar a cabo ese sistema predictivo. No, y esta simplemente era para mostrarles dos ejemplos de secciones en vaca muerta, eh, también en zonas, ¿no? Hay la que está abajo a la derecha, aparecen los nombres de los yacimientos, ¿no? Que están involucrados en esta sección, y ahí abajo está el esquemita, esta es la zona más de borde de cuenca hacia el sureste de ese triángulo que veíamos. Entonces esto simplemente era para mostrarles cómo se ve en una sección de caracterización con un producto de caracterización. Estos son valores de impedancia, donde tenemos los valores más bajos de impedancia acústica, es decir, de mayor contenido de carbono orgánico total, en colores fríos, los que son los azules y celestes, y los colores más cálidos, los rojos y verdes, son valores de impedancia más altos, es decir, con contenido de carbónico total menor. Entonces, simplemente esto era para mostrarles cómo la caracterización sísmica nos permite entender mejor, ¿no? Cómo se desarrolló ese sistema y ser más predictivos a la hora de considerar la estrategia de desarrollo, ¿no? De un bloque. Si querés pasar a la última, Sergio, por favor. Como comentario final, simplemente dejarle algo que hice mucho hincapié, ¿no? El tema de entender
los conceptos de lo que es estratigrafía secuencial, sismoestratigrafía y la evolución de textos sedimentarios en una cuenca, para entender dónde estamos parados dentro de ese ambiente y dónde podemos encontrar un sistema petrolero, ¿no? Y eso nos va a llevar, por supuesto, a definir mejores zonas prospectivas en un proyecto. Por otro lado, la necesidad de integración de las distintas escalas de análisis de datos, como he mencionado primero, de lo local a lo regional, ¿no? Con el dato de POS, el dato sísmico y los datos, por supuesto, que se puedan tener de muestras de afloramiento. Y por último, la caracterización sísmica nos permite ser predictivos, al permitirnos definir propiedades elásticas y cubos de anisotropía, nos permite tener mejor identificadas zonas con mejores potenciales productivos y por lo tanto optimizar lo que es la estrategia de desarrollo de un bloque, ¿no? Porque eso nos va a ayudar a entender en qué orientación tenemos que perforar los pozos, identificar riesgos operativos, los distintos diseños de estimulación, ¿no? De cómo vamos a hacer esa fractura hidráulica para tener mejor recuperación del oil o del gas. Bueno, y hasta ahí llegaba. Creo que me extendí bastante en tiempo. No sé si están todos, si se aburrieron. Yo les había adelantado que suelo extenderme a mi favor. Ya lo había dicho. Bueno, disculpen por el problema de conexión, suele pasar. No sé, bueno, ahora abro el espacio a preguntas. No sé, Gabriel, si había preguntas en el chat. No llegué a ver el chat. Sin miedo. No muero. No hay ninguna pregunta que sea tonta cuando uno... yo hice muchas preguntas tontas cuando empecé en una convencional. Decime, Karina, la escala vertical que tiene de resolución la sísmica esta que están utilizando, más o menos, ¿a qué escala están trabajando, digamos? ¿Qué se puede identificar? Una de las preguntas que estaban haciendo por el chat es si no se ha corrido gamma ray en los pozos y qué se sabe de los sismos producidos por la activación de la falla durante la estimulación. Dice que se corre, bueno, el gamma ray en todos los pozos, es la herramienta para navegar justamente en los pozos horizontales. Y después la otra que preguntaban, Karina, es la longitud de las fracturas verticales que tienen cuando se hace la estimulación. Bueno, contesta la pregunta anterior, que no hay evidencia directa de que los sismos sean producidos por la estimulación, sean producto de la estimulación, los sismos que les mencionaba. Las longitudes verticales, depende del nivel, suelen tener entre 30 y 40 metros de alto y 150 de media del ala lateral. Bueno, si quieren pueden hacer la pregunta, porque ella dice que nos escucha, pueden hacer la pregunta verbal y ella lo va contestando. Si es que se anima alguno o tiene alguna más para preguntar. Lo que yo te preguntaba, Karina, era cuál era la resolución vertical que tiene la sísmica que estamos utilizando actualmente en estos reservorios. ¿Hasta qué nivel se puede llegar a identificar? Digamos, si eso se puede pasar a metros, mejor, digamos, ¿no? ¿Cuánto es la resolución vertical en metros que tendría la sísmica? Ahí está, es de 25 metros promedio, y depende de la calidad de la sísmica adquirida y del procesamiento que tenga. Sí, está bueno. Bueno. Se puede mejorar todavía con el proceso de caracterización, esa resolución vertical. De todas maneras, creo que lo ha mencionado, el espesor que tiene Vaca Muerta es bastante importante como para poder hacer una buena caracterización de ventanas más chiquitas sísmicas.
¿Quién realiza el procesamiento? Dice a IPF, ¿y qué programas usan para interpretar? La pregunta de Leandro Vargas, perdón. Bueno, ella aclara que los cortes que estábamos viendo y que es importante, tiene una exageración vertical de 10 y 20 por. El procesamiento lo hace IPF directamente. Agustina Elizondo pregunta si se están explotando el resto de los yacimientos no convencionales de la cuenca neuquina, además de la formación Vaca Muerta. Bueno, la respuesta que está dando es que el software que utilizan es Geoframe, Petrel y Paradigm. En realidad, digamos, cada uno hace una parte, pero también se hace unas caracterizaciones, se hace unas integraciones, digamos, de acuerdo a lo que... Y también depende cuál es la compañía que sea la dueña de ese software, ¿no? Si no me acuerdo mal, Petrel es de Schlumberger, Geoframe es de Halliburton. No, vaya a meter la pata. Bueno. ¿Hola? Ahí está. ¿Me escuchás? Sí, ahora sí. Ay, mil disculpas. Me corta el wifi y el celular, las dos cosas. Bueno, estamos. Ahí la última, una pregunta que te quedaba. Sí. Una pendiente que te quedaba es si qué otros yacimientos no convencionales están explotando en Cuenca Neuquina o solamente Vaca Muerta. No, también se están explotando los yacimientos de Tait que les mencionaba, de Molles y Lajas. Lajas, perdón. Molles tiene, sí, tiene shale. Eso también están explotándose. Molles y Lajas son más profundos también, ¿no? O están explotando. Son más profundos, están por debajo de Vaca Muerta. Sí. Bueno, no sé si hay alguien más que quería preguntar. Pido disculpas por problemas de conexión. Y bueno, la última, que de Leandro, es ¿qué otra metodología geofísica están utilizando para explorar, aparte de la sísmica? Sé que se están usando los datos gravimétricos que fueron adquiridos. Hoy por ahí no se está haciendo adquisición geofísica en general por el alto costo, ¿no? Y la situación en la que estamos, pero se utilizan los modelos gravimétricos que a partir de los datos que ya estaban adquiridos, según tengo entendido, no sé. Rosy, ¿querés aportar algo? Perdón, tengo un poco en cámara y mucho ruido. ¿Escuché algo de la adquisición, puede ser? Sí, no, me preguntaban qué otro método de adquisición geofísica. Yo le decía que también se usa gravimetría, pero no sé si hay algún otro método que se esté utilizando. No, aerometría y aeromagnetismo. Eso es lo que okay. todo acá en, Bueno, gracias, Ros. Pero eso, bueno, y los métodos de microsísmica, eso que contaste. Sí. Bueno, muchas gracias, Karina. Yo quiero hacer una aclaración, una nota de color al final. Cuando yo decía que la conozco a Karina de niña, es que la conozco de niña cuando tenía 5 años o menos. No es que la conozco de niña en la facultad. Así que ya tenemos un tiempo andado de ir y venir con estas cosas, ¿no? Después, eventualmente, terminé siendo estudiante y geóloga, pero nos conocemos hace mucho. Yo quiero, antes de darle la palabra a Gabriel o a Anaí, quiero agradecerle a Karina por la predisposición. Bueno, estas cuestiones pasan de tener esta falta de conexión, problemas de conectividad. Algunas veces, bueno, el servicio sabemos que todo no es igual y no es bueno en general.
Así que bueno, pero muchas gracias, Karina, por el tiempo que nos estás dando, ¿eh? Y espero que tengan un buen día. Bueno, gracias, Sergio. Gracias. Espero que les haya servido y que no haya sido más información para procesar. Bueno, gracias, Gabriel, a ustedes también, siempre por estar ahí convocando y buscando, ¿no? Este aprendizaje. Como decía, creo que es importante que puedan tener también una visión más allá de lo académico, de ahí que por ahí está un poco más en el día a día de la industria y eso, por supuesto, que lo fortalece. Así que siempre cuente conmigo para si también.